Cuando hablamos de factores psicosociales, Katia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, un factor psicosocial se cataloga como todas aquellas condiciones en el trabajo que están relacionadas en cómo sentimos, cómo actuamos y cómo piensan también nuestros trabajadores. Cuando estos factores no son considerados o no son adecuados para los colaboradores, pues puede haber una afectación directamente no solo en su bienestar mental, sino también en su bienestar físico. ¿Por qué ahora se le está dando tanta importancia y tanto peso a los factores psicosociales? Porque justo empezamos a ver afectación a nivel empresa y a nivel individual. Empezamos a ver que los colaboradores faltan más, piden más vacaciones, se equivocan un poquito más, hay más errores, empiezan a tener conflictos con sus compañeros, empiezan a llegar tarde. Empezamos a ver que como organización empiezan a haber un poquito más de fallas, que evidentemente se refleja en el desempeño, también en cómo le va a la empresa de manera general. ¿Por qué tantas empresas, Katia, normalizan el aquí se trabaja bajo presión? Hay una brecha generacional muy importante. La gente que son los boomers están acostumbrados a trabajar bajo presión, a trabajar jornadas extensas, y ya las nuevas generaciones dicen, ¿sabes qué? Basta, yo no necesito un equilibrio entre la vida y el trabajo. Antes se tenía muy normalizado y creo que hablamos mucho de esta parte de lo típico de ponerte la camiseta o dar todo por el equipo, etcétera, haciendo de lado tus necesidades psicosociales. Antes esto de igual manera sucedía, la comparativa es que de alguna manera, como mencionaba, se normalizaban los síntomas, ¿no? El vivir en constante estrés, los dolores de cabeza, que si estar todo el tiempo molesto, fatigado, etcétera, y se daba una invisibilidad a este tema. Llega un punto donde nuestra generación se detiene y dice, bueno, ¿y qué hay más? Además del trabajo, ¿no? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué quiero yo para mí? Creo que como mencionabas, justo los factores psicosociales nos vienen a enseñar cómo podemos hacer un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Cómo reconocer al trabajador, cómo ayudarlo a tener pausas activas, por ejemplo, que si su jornada es muy larga, quizá está parado mucho tiempo o están haciendo algunos labores como más físicos, pues quizá que tengan ese tipo de pausas, poner algunos proyectos de salud mental, por ejemplo, cómo hacer respiraciones, cómo cuidar tu salud mental en casa, qué hacer antes de venir al trabajo, si estás sintiéndote mal de cierta manera, que puedas acudir a alguien, que haya un equipo de salud mental, por ejemplo, un equipo médico. Entonces creo que los factores psicosociales nos vienen a enseñar justo esta cuestión de cómo está la carga de trabajo de mi colaborador, déjame la reviso, cómo se siente, cuál es su percepción, cuál es la percepción de trabajo versus recompensa, cómo se siente también con el ambiente, siente que puede comunicar, no puede comunicar, siente que puede ir con el líder o le da miedo, prefiere no se quieren acercar a RH porque luego van a decir que pasa algo. Entonces creo que es esta reconstrucción justo de cómo percibimos nuestro ambiente de trabajo. Bienvenidos a un episodio más dedicado a un tema que hoy ocupa un lugar prioritario en las organizaciones modernas, los factores psicosociales en el trabajo, conmemorando el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2026 con enfoque en los factores psicosociales. Durante muchos años, las empresas han dedicado esfuerzos a los riesgos visibles, accidentes, maquinarias, ruidos, polvos, químicos. Sin embargo, existe otro riesgo silencioso que afecta directamente la salud de los trabajadores, la productividad y la permanencia del talento. La sobrecarga de trabajo, la falta de control, la ambigüedad de rol, las jornadas laborales excesivas, sin descanso, la falta de reconocimiento y el pobre liderazgo, la violencia laboral o el acoso, la inseguridad laboral y el desequilibrio entre la vida y el trabajo. Para estos temas y para abordar estos temas tan específicos, el día de hoy nos acompañan dos especialistas con amplia experiencia. La licenciada Katia Muñiz, que es experta en gestión humana, bienestar organizacional y desarrollo del talento, y la maestra Ángela Barrera, quien es especialista en estrategias organizacionales, salud psicosocial y cultura laboral. Bienvenidas a ambas, gracias por acompañarnos. Para comenzar, cuando hablamos de factores psicosociales, Katia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, un factor psicosocial se cataloga como todas aquellas condiciones en el trabajo que están relacionadas en cómo sentimos, cómo actuamos y cómo piensan también nuestros trabajadores. Estas condiciones, como las mencionaba la doctora Iliana, pues van relacionadas a las cargas de trabajo, al liderazgo entre nuestros compañeros, nuestros colaboradores, la comunicación que tenemos, el reconocimiento del desempeño, etc. Entonces, cuando estos factores no son considerados o no son adecuados para los colaboradores, pues puede haber una afectación directamente no solo en su bienestar mental, sino también en su bienestar físico.
Maestra Ángela, porque este tema ya no se puede ver como algo secundario, sino como algo que está afectando a los negocios, a las organizaciones, a las empresas, ya sean grandes o medianas, cualquier empresa? ¿Por qué ahora se le está dando tanta importancia y tanto peso a los factores psicosociales? Porque justo empezamos a ver afectación a nivel empresa y a nivel individual. Empezamos a ver que los colaboradores faltan más, piden más vacaciones, se equivocan un poquito más, hay más errores, empiezan a tener conflictos con sus compañeros, empiezan a llegar tarde. Empezamos a ver que como organización empiezan a haber un poquito más de fallas, que evidentemente se refleja en el desempeño, también en cómo le va a la empresa de manera general, cómo se sienten los colaboradores. Y también a nivel individual, también es importante mencionar que nuestros colaboradores empiezan a tener sintomatología. Empiezan a tener ansiedad, empiezan a tener un burnout, empezamos a ver a personas que llegan tarde porque tienen insomnio, empiezan con consumos de sustancias, empiezan a sentirse mal de manera general psicológica y también físicamente con ese tipo de síntomas, empiezan a tener gastritis, colitis, estreñimiento, piden más días como de salud y ahí empezamos a tener ya un conflicto a nivel general, ¿no? En esta cuestión de cómo van funcionando en la empresa y cómo van funcionando también en su salud física y emocional. Entonces es algo que se complementa, son engranes que van funcionando al mismo tiempo y no podemos ver uno si no vemos el otro. Entonces es importante verlo todo como un conjunto. ¿Por qué tantas empresas, Katia, normalizan pues aquí se trabaja aquí se trabaja bajo presión? Sobre todo me gustaría que nos dijeras y nos explicaras por qué ahorita hay una brecha generacional muy importante en cuanto a que la gente que son los boomers están acostumbrados a trabajar bajo presión, a trabajar jornadas extensas y ya las nuevas generaciones dicen, ¿sabes qué? Basta, yo no necesito un equilibrio entre la vida y el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, doctora, creo que aquí sí hablamos de ya una brecha importante, más que nada entre una cultura inclusive ya a nivel de mayor conciencia, ¿no? Antes se tenía muy normalizado y creo que hablamos mucho de esta parte de lo típico de ponerte la camiseta o dar todo por el equipo, etcétera, haciendo de lado tus necesidades psicosociales, haciendo de lado a la familia, haciendo de lado tus emociones, el qué tanto o qué eres, además de ser un trabajador. Entonces, pues bueno, antes esto de igual manera sucedía, la comparativa es que de alguna manera, como mencionaba, se normalizaban los síntomas, ¿no? El vivir en constante estrés, los dolores de cabeza, que si estar todo el tiempo molesto, fatigado, etcétera. Y se daba una invisibilidad a este tema, en donde, bueno, pues es parte de, así es la vida, hay que seguir echándole ganas, ¿no? Entonces llega un punto donde nuestra generación se detiene y dice, bueno, ¿y qué hay más? Además del trabajo, ¿no? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué quiero yo para mí? Entonces, desafortunadamente, viene como esta confusión entre lo que es la motivación y lo que vales. La medida que tienes como persona es equivalente a la medida que tienes en tu valor de desempeño laboral. Y no es así. Entonces, pues yo creo que esta norma sí nos viene a hacer un gran cambio muy significativo, no solo a nuevas generaciones, sino también a nosotros como empresa, como organizaciones, como líderes, cuestionarnos y ver a nuestros trabajadores más allá de un número, de un resultado, sino como seres humanos. ¿Qué ejemplos o qué les dirías a las empresas, maestra Ángela, que podrían hacer para mitigar esta brecha generacional o cuál sería el punto intermedio entre me pongo la camiseta y estoy aquí 24/7 a una persona joven que dice a las 4 termino mi trabajo y ya me voy? Qué buena pregunta. Y creo que aquí es súper importante mencionar, como mencionaba la licenciada Katia, que todos tenemos muchos roles. Entonces yo puedo ser mamá, puedo ser trabajadora, pero también soy amiga, también soy hija, tengo bastantes roles en mi vida que todos funcionan al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que en las empresas mencionan los problemas de casa, se quedan en casa? Pero no los puedo dejar allá porque sigo siendo la misma persona y todos mis roles están al mismo tiempo, entonces creo que también es importante dar este espacio en las personas de que viven todo al mismo tiempo, ¿no?
Y creo que como mencionabas, justo los factores psicosociales nos vienen a enseñar cómo podemos hacer un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Cómo reconocer al trabajador, cómo ayudarlo a tener pausas activas, por ejemplo, que si su jornada es muy larga, quizá está parado mucho tiempo o están haciendo algunos labores como más físicos, pues quizá que tengan ese tipo de pausas, poner algunos proyectos de salud mental, por ejemplo, cómo hacer respiraciones, cómo cuidar tu salud mental en casa, qué hacer antes de venir al trabajo, si estás sintiéndote mal de cierta manera, que puedas acudir a alguien, que haya un equipo de salud mental, por ejemplo, un equipo médico. Entonces creo que los factores psicosociales nos vienen a enseñar justo esta cuestión de cómo está la carga de trabajo de mi colaborador, déjame la reviso, cómo se siente, cuál es su percepción, cuál es la percepción de trabajo versus recompensa, cómo se siente también con el ambiente, siente que puede comunicar, no puede comunicar, siente que puede ir con el líder o le da miedo, prefiere no se quieren acercar a RH porque luego van a decir que pasa algo. Entonces creo que es esta reconstrucción justo de cómo percibimos nuestro ambiente de trabajo, cómo me percibo como persona dentro de él, qué tanto siento que pertenezco, qué tanto me siento bien y tranquilo dentro de eso, que es algo que podemos ir haciendo. Entonces creo que son varias esferas, ¿no? Esta cuestión física, psicológica y como de comunidad o lo social dentro del trabajo. La física o la personal, esta cuestión de que puedan hacer pausas activas y respiraciones, por ejemplo, a nivel de equipos, que puedan haber buena comunicación, que puedan haber como algunas estrategias de integración o que puedan haber estas estrategias con lo que puedan comunicar o se puedan comunicar cómo se sienten, por ejemplo, el buzón de quejas o sugerencias anónimo, por ejemplo. Y ya a nivel organizacional, que hay estrategias como de bienestar, como te mencionaba, o equipos especializados para ver salud mental o cuestiones más físicas. O sea, las empresas ahorita traen una reorganización total por todo el tema de los factores psicosociales. Pues es lo que se busca. Creo que la norma justamente viene a buscar que los equipos de trabajo, las empresas, tengan este foco completamente diferente de lo que significa ir a trabajar, ¿no? Que antes era como, ok, haces tu jornada, estás ahí 8 horas, porque también creo que es importante mencionar que nos la pasamos la mitad del tiempo de nuestras vidas trabajando, que creo que eso es algo muy importante, y creo que aquí viene esta frase de trabajas para vivir o vives para trabajar, y creo que justo todo lo que viene a ser la NOM 035. ¿Qué enfoque le estás dando? ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar, no? Y creo que eso es justo lo que mencionabas de la brecha como de las generaciones que está pasando, y ahorita se busca que tú trabajes para poder vivir y disfrutar tu vida, entonces que tengas todas estas herramientas que te puedan servir para que puedas vivir tu vida de la mejor manera, que estés bien físicamente, que estés bien psíquicamente, que puedas hacer también tus labores de la mejor manera, como mencionaban, tener menos errores, que la gente se sienta más tranquila, que se sienta más motivado en su rol, que se sienta más perteneciente a la organización. Entonces es algo que se está buscando cambiar, que creo que vamos muy bien y creo que México está haciendo un increíble trabajo con eso. No es un trabajo de la noche a la mañana, vamos aquí todos trabajando un poco a marcha forzada, pero creo que lo estamos logrando, y creo que si las organizaciones tienen esta motivación, es algo que puede salir muy bien y que los trabajadores pueden disfrutar también al fin y al cabo de su vida, ¿no? México, Katia, se habla mucho de la NOM 035. ¿Qué debería entender realmente la empresa? O sea, creo que en muchas organizaciones se hacen los cuestionarios y para ellos es ya cumplí con la NOM 35. ¿Qué es lo que realmente las empresas deben entender de esta norma? Bueno, creo que a diferencia de las otras normativas, de las normas oficiales mexicanas, que son iguales de importantes, la diferencia con la NOM 35 es que no solo abarcamos y no solo tratamos de tener una responsabilidad en términos legales o en términos organizacionales, sino una responsabilidad humana también. Entonces, no solo se trata de hacer como un check-in de, bueno, ok, ya cumplí con la aplicación de quizá las guías de referencia, que son los instrumentos que se utilizan para la evaluación precisamente de estos riesgos psicosociales, sino que también se trata de, bueno, ok, ya tengo los resultados, ahora qué decido y qué puedo hacer para mis colaboradores, no solo para tener esta palomita de, bueno, ya estoy bien, digamos, con las leyes federales del trabajo, sino que también me interesan y quiero, pues de alguna manera, hacer de lado todas estas problemáticas que, como mencionaron, se presentan. Las rotaciones, el mal liderazgo, los problemas o los conflictos internos, etcétera, realmente no van a desaparecer con únicamente la aplicación de estos cuestionarios, sino que realmente se debe de realizar un plan de acción adecuado, una política de prevención, porque la prevención es igual de importante, y dar un seguimiento adecuado, pues ahora sí que de esta parte psicológica, porque como les mencionaba al inicio, no solamente hablamos de un problema ya a nivel de nuestro psique, sino que las emociones también funcionan de una manera fisiológica, en donde ya hay repercusiones médicas e inclusive pues puede tener afectaciones financieras para la empresa.
Aplicar las encuestas sin un plan de acción, medir y no intervenir genera frustración en las organizaciones. Escuchar a la gente y no actuar empeora la confianza de las organizaciones. ¿Tú qué les dirías a las empresas en cuanto a la aplicación de la NOM 35? Ok, creo que primero es investigar qué es la NOM 035, para qué funciona, qué tipo de guía de referencia tengo que utilizar a partir de mi empresa, y a partir de eso tener esta estructura, saber cómo lo vas a hacer. De hecho, la NOM 035 nos menciona que se le tiene que decir a todos los colaboradores qué es la NOM 035, qué les vamos a aplicar. Entonces, si tú lo haces primero esto y lo puedes comunicar de la mejor manera, es lo mejor, ¿no? Pero también tener súper presente que, como decía la licenciada Katia, que es aplicar los cuestionarios, tener resultados que también se tienen que comunicar a nuestros colaboradores. Todos tenemos que estar en el mismo canal. A partir de esos resultados tenemos que planear cuál va a ser nuestro plan de acción, ¿no? Entonces tengo que saber ya de antemano que si mi resultado es rojo, por ejemplo, que es de alto riesgo, puedo encontrar algún especialista de salud que me ayude a elaborar el plan de acción, o si ya tengo internamente, lo puedo hacer. Si es naranja también, y si es verde, pues es seguir cuidando como mi entorno laboral. Pero creo que es muy importante tener esta organización de voy a implementar, la implementación me va a dar resultados y tengo que hacerlo con esos resultados, porque a partir de que yo comparto los resultados a mis colaboradores y después no hago nada con eso, eso va a causar más inconformidad. Entonces es importante que como empresa seas responsable de los resultados que tuviste y hagas planes de acciones adecuados, como mencionaba, cómo vas a cuidar la salud mental, cómo vas a mejorar, por ejemplo, las cargas de trabajo, cómo vas a mejorar la percepción que tienen tus colaboradores de cómo se sienten, cómo vas a tener liderazgos más positivos, quizá vas a llevar a tus gerentes a un curso de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer y qué estás dispuesto a hacer para cambiar el resultado cuando se vuelve a reaplicar 2 años después, por ejemplo? Entonces, es como todo este camino que vas a hacer, que puedes ir a la par de algún especialista de salud mental, de RH, que te vayan ayudando con esto. Licenciada Katia, ahorita, ¿qué es lo que busca el talento además del sueldo? ¿La salud mental realmente influye en la decisión de quedarse en una empresa o renunciar? Totalmente. Creo que me atrevería a decir, doctora, que uno de los principales factores que influyen en la búsqueda y en obtener talento es precisamente el entorno organizacional favorable. El que el trabajador se sienta en un ambiente cómodo, en un ambiente cálido, bienvenido, en donde su opinión es válida y tomada en cuenta, es actualmente precisamente lo que platicábamos de esta brecha generacional, es lo que más buscan estos nuevos talentos, ¿no? El sentirse cómodo, claro, adaptado hacia pues todas las necesidades laborales y las necesidades financieras, pero sí se ha vuelto un factor muy importante el tema de la salud mental. Ya no solo hablamos a nivel laboral, sino en general, pues nuestra sociedad ha ido avanzando mucho en términos psicológicos, entonces pues definitivamente es un factor ya muy importante. Sí, yo creo que ahorita ya cualquier persona, cualquier ingeniero, cualquier médico, si me pagan acá 100,000 o 100 pesos o no sé, 50,000 pesos, no sé, la verdad es que no sé cómo andan los salarios, pero si acá tengo muchos más beneficios, son más flexibles conmigo organizacionalmente, me dejan desarrollarme en otros aspectos de mi vida, creo que siempre la balanza se va a inclinar hacia la organización que está buscando un entorno mucho más favorable, como dice la licenciada Katia. ¿Qué mensaje final le darías a las empresas que el día de hoy nos escuchan? ¿Cómo podría cerrar este episodio donde nos platicaron un poquito de todos los factores que afectan dentro de nuestra psique y de nuestras organizaciones, ¿no? Pues yo creo que un entorno mentalmente sano no se da por casualidad, sino se tiene que construir, se lidera, se hacen planes, se ve qué está sucediendo, se escucha al colaborador, se toma en cuenta. Entonces creo que sería esta cuestión de se tiene que construir, es algo que conscientemente, con intención tenemos que ir construyendo. ¿Y usted, licenciada Katy? Pues bueno, creo que totalmente un entorno organizacional favorable es uno de los pilares y una de las mejores inversiones que se pueden realizar en sus empresas hacia sus colaboradores, porque posiblemente no es algo que se vea a simple vista o lo vemos tan tangible como en un número, pero a final de cuentas estos factores de riesgo siguen siendo una intervención o siguen teniendo esta importancia y van a terminar afectando precisamente a estos resultados. Entonces, pues definitivamente creo que la salud mental y la NOM 035 que va aunada a esto es un pilar que me atrevería a decir es fundamental en nuestra sociedad y nuestros trabajadores actualmente.
Pues ahora sí que los factores psicosociales son invisibles a simple vista, pero muy visibles ante los indicadores, rotación, el clima laboral, los accidentes y productividad, como bien nos mencionan nuestras expertas. Las empresas más fuertes del futuro serán aquellas que logren resultados sin sacrificar a su gente, como bien ellas decían. Muchas gracias, licenciada Katia, maestra Ángela, por compartirnos esta experiencia suya y nos vemos en el próximo episodio.